Bien, en este vídeo vamos a estudiar cómo se representa gráficamente una función parabólica. También se conoce como función cuadrática o de segundo grado. En este caso vamos a resolver un ejemplo que pondremos aquí en la pizarra, arriba a la izquierda. Vamos a tratar de resolver la siguiente función. Y es igual a x al cuadrado más x menos 6. Nuestro primer paso, una vez que nosotros tenemos la función, es observar que tenemos una x al cuadrado. Esto es lo que nos indica que estamos ante una función parabólica. Y por tanto, tendremos que, en primer lugar, definir qué es una función parabólica. Una vez que planteamos la función, indicaremos, estamos en una función parabólica ya que presenta esta estructura, ax al cuadrado más bx más c, siendo a, b y c los valores que acompañan, como podemos observar aquí, a la x y el término independiente o el número que va suelto. En este caso, a será 1, ¿verdad? Puesto que delante de la x no hay nada, es como si tuviéramos delante un 1. B será también 1 y C será menos 6. Ya tenemos A, B y C. Es muy interesante prestar atención al valor de A. Al valor de A. Cuando A es positiva, nuestra función o nuestra parábola será una parábola cóncava. Esto es interesante destacarlo o indicarlo, ¿no? Es decir, una vez que yo hago mi descripción, pues diré que tenemos una parábola cóncava. Y lo señalo. Porque yo ya me hago una idea de lo que me va a salir. Es decir, cuando yo me dirija al plano cartesiano, plano de la x y de la y, yo ya sé que me va a salir una parábola con esta forma. Aunque no sé si va a cortar al punto, al eje x en dos puntos o tal vez corte en un solo punto, en el vértice, o bien no corta por ningún punto. ¿Vale? Existen estas posibilidades, pero lo que está claro es que nuestra función, cuando la representemos gráficamente, será cóncava. Y por tanto lo dejo indicado para tener claro qué es lo que me voy a encontrar en el futuro una vez que yo empiece a recoger datos. Bien, vamos a empezar a calcular, a hacer algunos cálculos para poder hacer la representación en el futuro. Lo primero que haremos será calcular el discriminante. El discriminante es el que nos va a decir cuántos puntos de corte tendrá nuestra parábola en el eje X. Procedemos a hacer los cálculos. El discriminante será b al cuadrado, en este caso 1 al cuadrado, menos 4 por a, menos 4 por 1 por c, que era menos 6. Cuando hagamos nuestros cálculos obtendremos que el discriminante vale 25. Es decir, es positivo. Por tanto, tendremos dos puntos de corte. Es positivo, lo indico. El discriminante es positivo. A ver, que cuesta un poquito escribir en esta pizarra. Es positivo. Por lo tanto, tendremos x1 será distinto a x2. Es decir, vamos a obtener dos puntos de corte en el eje X. Lo puedo expresar así o lo puedo expresar directamente diciendo que habrá dos puntos de corte. Bien, es importante que recordéis que si el discriminante es 0, solamente habrá un punto de corte en X. Y si el discriminante es negativo, pues no habrá ningún punto de corte en X. En este caso, como tenemos dos puntos de corte, vamos a descubrir cuáles son esos puntos de corte. Vamos a calcularlos. Para eso utilizamos la siguiente fórmula, donde buscaremos los puntos de corte en el eje X. Vamos a hacer los cálculos. Menos b, pues será menos 1. Más menos la raíz del discriminante, en este caso la raíz de 25, partido por 2a, por 2 por 1. Vamos haciendo nuestros cálculos. Menos 1 más menos 5 partido por 2 dará lugar a los dos resultados de x, a x1 y a x2. x1 será
menos 1 más 5 partido por 2, que da como resultado 2. Y x2 será menos 1 menos 5 dividido entre 2, cuyo resultado es menos 3. Estos son los dos puntos de corte en el eje X. Observad, vamos a simplificar un poco nuestra pizarra. Cuando yo me dirija a realizar la representación gráfica, yo ya sé que nuestra parábola va a pasar por el punto 2. Imaginaros que, bueno, aquí tendríamos representados los puntos del eje X, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Y en el eje de la Y pues tendríamos los positivos hacia arriba, el 1, el 2, el 3, el 4 y los negativos hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Bien, hemos descubierto que tenemos aquí dos puntos de corte, el punto 2 y menos 3, puntos de corte en el eje X. Por tanto, nuestra parábola va a pasar por este punto y va a pasar por este punto. Es decir, yo ya tengo una información. Sabiendo esto y sabiendo que era cóncava, yo ya me puedo imaginar lo que me va a salir. Me va a salir una parábola aproximadamente así. Lo que no sabemos es si la parábola tendrá el vértice arriba, más alto o más bajo. Eso todavía no lo sabemos. Tendremos que calcular, por tanto, el eje de simetría y el vértice, que serían los pasos que vienen a continuación. Vamos a continuar entonces. Ya tenemos una parábola cóncava. 2, sabemos que corta por el punto 2 y por el punto menos 3. Continuamos, eje de simetría. Fijaros que la fórmula del eje de simetría coincide con estos cálculos que habíamos hecho ya. Por tanto, solamente tengo que copiar la información. Esto es menos 1 partido por 2 por 1. Es decir, nuestro eje de simetría está en el punto menos 0,5. Menos 0,5 es el eje de simetría. Es decir, es el punto central entre estos dos que ya habíamos representado. El eje de simetría pasaría por este punto de aquí. Es decir, por el menos 0,5. Conviene señalarlo con una línea discontinua para no confundirlo con el eje Y. Vamos a señalarlo completamente para que no haya ningún tipo de problemas. Este sería nuestro eje de simetría. Y en ese eje de simetría se sitúa el vértice. Es decir, tenemos que calcular a continuación, en el siguiente apartado, nuestro vértice para x igual a menos 0,5. Lo que queremos averiguar es, cuando la x vale menos 0,5, ¿cuánto vale la y? Entonces lo que haremos será sustituir en nuestra función era esta, acordaros, y es igual a x al cuadrado más x menos 6. Aquí lo que vamos a hacer es sustituir la x por menos 0,5, es decir, tendríamos que poner menos 0,5 al cuadrado más menos 0,5 menos 6 y hacer los cálculos correspondientes. Una vez que hacemos estos cálculos, descubriremos que cuando la x vale menos 0,5, la y vale menos 6,125. Menos 6,1, vamos, para simplificar. Menos 6,1. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo ya las coordenadas del vértice. El vértice que se situaba sobre el eje de simetría. Vamos a pintarlo en color rojo para que se vea bien. Vámonos a la gráfica que vamos haciendo. Si aquí teníamos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, bueno, pues un poco más abajo estaría el menos 6. Tendríamos que proyectar las coordenadas que habíamos obtenido, menos 0,5, menos 0,5 y 6 y menos 6,1 en nuestro plano cartesiano. Menos 0,5 para la x sería el eje de simetría, menos 6,1, es decir, un poquito más allá del 6, aquí tendríamos nuestro vértice.
Aquí tendríamos nuestro vértice. Que en un momento determinado pues puede ser interesante pues ponerle sus coordenadas. Esto ya es optativo, menos 0,5, menos 6,1, menos 6,1. Bien, ya sabemos hasta dónde llega la parábola. La parábola va a bajar, va a llegar hasta este punto y va a volver a subir. Y lógicamente va a cortar al eje Y en algún punto. Esto sería el último paso que nos queda por... el último punto que nos queda por calcular, por decirlo de alguna manera. El último paso, que sería el punto de corte en el eje O, va a ser siempre el punto 0C. Es decir, el punto 0, y tendremos que recordar que C vale menos 6. Lo tenemos aquí. C vale menos 6. Por tanto, el punto de corte en el eje Y será el punto 0, menos 6. Es el último punto que me faltaba por señalar. Lo vamos a poner de color verde para que se vea bien. Y nos va a quedar aquí muy cerquita del vértice. 0 menos 6 sería este punto de aquí. ¿Lo veis? Muy bien, pues con estos datos ya podemos dibujar nuestra parábola. La parábola va a pasar por el punto de corte en X, va a llegar hasta el vértice, va a empezar a subir cortando el eje Y en el punto menos 6 y sube hasta el otro punto de corte en X. Y bueno, aunque lo hacemos un poco a ojo, esta sería nuestra gráfica. Vamos a intentar visualizar la pizarra en su conjunto y aquí tendríamos, bueno, pues la gráfica completamente terminada. Es un poco lento el proceso, es complejo y requiere mucha atención. Lo más importante es que entendamos, o que seamos capaces de comprender qué es lo que estamos haciendo en cada momento. ¿Qué es lo que hacemos en cada momento? En una primera fase, os lo resumo completamente, en una primera fase lo que hacemos es describir qué tipo de función tenemos. Tenemos una función parabólica cóncava, porque A es positivo. En un siguiente apartado, el discriminante nos dice cuántos puntos de corte vamos a tener en el eje X. En este caso, como era positivo, teníamos 2 puntos de corte y lo que hacemos es, a continuación, calcular esos 2 puntos de corte con la fórmula general de la función de segundo grado. Esos 2 puntos de corte son las soluciones de X que debemos representar en nuestra gráfica. A continuación buscamos el eje de simetría utilizando parte de la fórmula anterior. Acordaros que este trozo de aquí es el mismo que este trozo de aquí, que ya habíamos calculado anteriormente. Obtenemos el eje de simetría y utilizando este valor de X buscamos su correspondiente valor en Y, obteniendo así las coordenadas del vértice. Y por último, el punto de corte en el eje Y, que va a ser siempre el punto 0C. Aquí no tenemos que realizar ningún cálculo. Por lo tanto, con el punto de corte en Y, con nuestro vértice, con nuestro eje de simetría y los puntos de corte en X, pues tenemos suficientes puntos en el espacio para poder representar una parábola.